Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, nuevamente estamos en la Escuela de Capacitación del Grupo IE, trabajando con un joven egresado de la Universidad Católica de La Plata, que es el licenciado Juan Ignacio Castillo, que es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Y bueno, queríamos que nos charle Juan Ignacio de este problema que estamos viviendo y escuchando y padeciendo desde todos los lugares de los ángulos del mundo, digamos, entre los países de Rusia y Ucrania. Nadie mejor que él en este momento para hacer este aporte, no solamente para la gente que nos sigue en nuestro canal de YouTube Actitud y Aprender, sino también como una colaboración para la Universidad Católica de La Plata, con la que hemos firmado un convenio. Justamente él es, como ya dije, egresado de esa institución. Hemos firmado un convenio hace muy pocos meses, en el año 2021, no me acuerdo si fue octubre o noviembre, pero bueno, estamos trabajando de manera conjunta y realmente coincidimos en varios aspectos. Así que yo los voy a dejar para que ustedes escuchen a Juan Ignacio Castillo y puedan disfrutar de estos momentos y de esta charla que él nos va a brindar. Muchísimas gracias. Los ojos del mundo se posicionan hoy en día en Ucrania. Ucrania y Rusia se encuentran en guerra, una guerra que inició justamente a finales del mes pasado y que se fue alargando hasta el día de hoy. En estos momentos, Vladimir Putin puso en alerta a todas sus fuerzas de disuasión nuclear, al mismo tiempo que Ucrania se defiende de lo que dice que es una invasión rusa. Los Estados Unidos se mantienen alerta del conflicto y junto con la OTAN empezaron ya a suministrar recursos militares y logísticos a Ucrania para que puedan enfrentar a Vladimir Putin. China también mira el conflicto asombrada porque la situación le es muy interesante y al mismo tiempo China se ofreció como mediadora de esta situación. Pero ¿cuál es el origen de este conflicto? ¿Cuál es el origen de esta guerra? ¿De dónde surgió? O mejor dicho, ¿cómo llegamos a este punto? Eso es lo que vamos a intentar resolver en este video, porque generalmente se hacen explicaciones muy simplistas que no van a las causas profundas y de eso queremos hablar hoy. Es muy importante conocer la cultura rusa y la cultura ucraniana, ya que ambas culturas son culturas que históricamente se encuentran relacionadas. Lo que hoy conocemos como cultura rusa es una cultura que nació en la Rus de Kiev, un territorio que hoy en día es la capital de Ucrania, ya que sí, ambas culturas durante muchísimos años fueron una sola y posteriormente en el tiempo empezaron a separarse. Entonces vemos en ambas identidades, en ambas culturas, un pasado común, y un pasado común que también se fue compartiendo a lo largo de las entidades políticas en las que ambas entidades convivieron, porque tanto la cultura rusa como la cultura ucraniana convivieron dentro del Imperio Ruso, convivieron dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y lo importante a resaltar de esto es que ambas culturas se interrelacionaron dentro de las fronteras de los estados que componían estas uniones, porque en 1991, cuando cayó la Unión Soviética, población que legalmente es ucraniana, pero que étnicamente es rusa, quedó dentro de lo que es territorio legalmente ucraniano. Lo mismo pasó con el aspecto no solo cultural, sino con el aspecto del lenguaje. Dentro de Ucrania existe población que habla el lenguaje ruso, pero que no es rusa étnicamente, al mismo tiempo que tenemos gente que es de la rama de la religión ortodoxa que es rusa y no de la rama de la ortodoxia ucraniana. Y esto nos da todo un entramado de relaciones donde se entremezclan cultura, idioma y etnia. Y esto nos lleva a algo muy importante en la situación actual. En 1991, con la caída de la Unión Soviética, esto obviamente se iba a convertir en una bomba de tiempo que iba a terminar explotando en el año 2014. Pero no antes de ir a esto, tenemos que ir a un hecho que es fundamental para entender no solo este conflicto, sino todo lo que acontece en política internacional de este siglo XXI. Y estamos hablando de la llegada al poder de Vladimir Putin al poder, al Kremlin, el 31 de diciembre de 1999.
Vladimir Putin vino a hacer un cambio dentro de Rusia. Desde su discurso, y recordemos, estamos hablando de su discurso, él vino a restaurar las históricas glorias de Rusia y vino a defender a los rusos. Pero no solo a los rusos, sino que él vino a defender a los rusos que se encontraban fuera de Rusia. Y esa fue su misión, fortalecer el Estado ruso y salir a defender a estos rusos que él ve, repitamos, el discurso de Putin y lo que dice Putin, son rusos que se encuentran indefensos y se encuentran fuera de Rusia. Así que sí, esta población que legalmente es ucraniana, pero étnicamente es rusa, va a ser un blanco de Putin, un blanco que va a querer defender. Y esto es lo que nos lleva al conflicto actual. Esta es una de las principales razones. Esto es, quizá mejor dicho, uno de los principales motores, pero no es el único, ya que como dijimos, explicar todo netamente desde un ámbito cultural sería un acto simplista, ya que de fondo de esto hay una matriz geopolítica que debemos conocer, ya que cuando Vladimir Putin dice que invade Ucrania, o mejor dicho, que va a ayudar a los rusos que se encuentran dentro de Ucrania, lo que él realmente está haciendo es poniendo una excusa para justificar sus ambiciones geopolíticas. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Por qué estamos hablando de geopolítica? Porque es uno de los principales motores del escenario internacional mundial. ¿Y a qué nos referimos? ¿Cuál es el hecho geopolítico que más nos interesa en este momento? La expansión de la OTAN. Aunque obviamente seguimos hablando del lado ruso. Cuando hablamos de la expansión de la OTAN, eso es lo que dice Vladimir Putin, ya que la OTAN, desde su propio lado, no se expande, sino que diferentes países se adhieren a la OTAN. Entonces, recapitulemos, ¿cuál es el principal problema desde el ángulo geopolítico de este conflicto? El principal problema es el sistema arquitectónico de seguridad europea. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la OTAN. La OTAN es una alianza militar que se formó dentro de la Guerra Fría y que tenía como principal objetivo prevenir cualquier avance de la Unión Soviética por sobre los socios de la OTAN. Y del otro lado, desde el lado soviético, existía el Pacto de Varsovia, la misma alianza, es decir, una alianza con el mismo objetivo, pero con partes soviéticas. Cuando en 1991 cuando en 1989 el muro de Berlín cae, cuando en 1991 cae la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia va a dejar de existir, pero la OTAN va a continuar existiendo. Y hay que entender lo siguiente, esto es algo muy interesante y es que no se puede hacer un sistema de defensa sin Rusia, ya que si haces un sistema de defensa sin Rusia, estás haciendo un sistema de defensa contra Rusia, o así es como Rusia lo va a entender. Y acá aparece un hecho que es interesante y es lo que llaman la sobreextensión de la OTAN. Desde la caída de la Unión Soviética hasta ahora, la OTAN tuvo 4 oleadas de expansiones o 4 oleadas de adhesión. Recordemos que esto es política internacional y acá no hay ni buenos ni malos, sino que hay intereses y hay que ver a ambos lados de la misma moneda. Lo que hizo la OTAN fue expandirse o fue adherirse estados que antes eran propios de la zona de influencia rusa, de la zona de influencia soviética, y esto fue algo que amenazó a la seguridad de Putin, o al menos fue como lo interpretó. Y llegado el año 2014, Vladimir Putin dijo que había un límite, una línea roja que la OTAN no podía cruzar, y esta justamente era Ucrania. Vladimir Putin no iba a permitir que Ucrania se adhiriera a la OTAN, que Ucrania se acercara a la Unión Europea. Así que en el año 2014, cuando ya se iban profundizando las tratativas de adhesión de Ucrania, Vladimir Putin invadió desde el ángulo europeo o reunificó desde el ángulo ruso a la península de Crimea. Esto fue una situación que generó que a Rusia la echaran, la expulsaran del G8 y el G8 pasara a ser el G7. Y es una situación que siguió en vilo hasta hoy en día, porque realmente nunca se resolvió. Al mismo tiempo, los sucesos de Crimea sirvieron de inspiración para las repúblicas separatistas del este de Ucrania. Recordemos, como dijimos al principio, que en el oeste de Ucrania hay población que se acerca más a Europa, pero en el este está la población que es más étnicamente rusa, que habla el idioma ruso, que culturalmente se encuentra más cerca de Rusia. Y estas repúblicas quisieron separarse de Ucrania porque pretendían formar parte de Rusia. A lo largo de los últimos años, Ucrania se encuentra en una guerra civil, por eso recordemos que este no es un conflicto que existe hoy en día entre el ejército ucraniano y las fuerzas separatistas que quieren formar parte de Rusia. Y en este marco, en este contexto, fue que Vladimir Putin decidió accionar. El 22 de febrero del actual año, del 2021, finalmente Vladimir Putin reconoció la autonomía de las repúblicas separatistas ucranianas, lo que generó
un caos total justamente para Ucrania, y posteriormente, luego del reconocimiento, inició lo que él catalogó, lo que Vladimir Putin catalogó como una operación militar especial, no como una guerra, no como una invasión, como una operación militar especial. Y en los medios rusos está prohibido hablar de guerra o de invasión, se utiliza este término, mientras obviamente desde el lado occidental se habla de guerra. El primer día bombardeó 84 bases ucranianas e inició lo que él consideró una ofensiva que tiene un carácter preventivo. ¿Cuáles son las excusas de Putin? ¿Cuáles son los argumentos? Él busca, entre comillas, repitamos de su punto de vista, desnazificar al gobierno ucraniano y lograr proteger a las repúblicas rusas. ¿Por qué un ataque preventivo? Porque un ataque preventivo, al igual que hizo Bush en los años 2000 contra Irak, es un ataque en el cual vos atacás antes que te ataquen, aunque para ser sinceros, realmente nadie creía que Ucrania iba a atacar a Rusia, pero podríamos decir que esa fue su excusa. Automáticamente el mundo se dividió y partes del mundo empezaron a apoyar a Rusia y otras partes empezaron a ayudar a Ucrania. Rápidamente Ucrania empezó a recibir armamento de la OTAN y Rusia fue aislada económicamente de todos los sistemas económicos del mundo. Las empresas estadounidenses, las empresas europeas y diferentes empresas de otros países del mundo empiezan a salir de Rusia. La estrategia occidental es hacer un boicot económico a Rusia para que la guerra se encarezca cada vez más y con estas sanciones económicas que justamente Vladimir Putin desista y finalice su operación militar. Por otro lado, Vladimir Putin, entendiendo que va a recibir sanciones económicas fuertísimas, está dispuesto a ir al máximo. Pareciera que Putin no va a dar marcha atrás, sino que va a profundizar cada vez más. Una guerra que en primera instancia se inició como una guerra de operaciones específicas, pero que hoy en día ya se encuentra en un rango de guerra urbana. ¿Qué va a pasar a futuro? Realmente eso depende de las negociaciones. Eso depende de la fuerza militar, depende de qué paz se realice después del conflicto, depende de hasta qué punto a qué punto se llegue, pero si nos planemos a plantear escenarios, uno muy posible, no, quizás no muy posible, uno a tener en cuenta, no diría posible, es si las sanciones económicas llegaran a hacer efecto, que realmente la economía rusa queda devastada a largo plazo, y otro es que la economía rusa queda devastada a largo plazo, pero igual insista en continuar su operación militar y obtenga ganancias económicas, ganancias geopolíticas por esto. En relación a Ucrania, muchos hablan vamos a ir desde la menor a la mayor escala, teniendo en cuenta todas las posibilidades que existen en el medio. En el menor de los casos, Rusia va a lograr, en términos prácticos, la autonomía de estas repúblicas separatistas, y en el mayor de los casos va a lograr que Ucrania se divida en dos. Realmente no podemos precisar qué es lo que va a pasar específicamente, pero tenemos que tener en cuenta que, haciendo un análisis de lo mínimo a lo máximo, un escenario posiblemente se encuentre dentro de todas estas posibilidades. Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos están haciendo una presión económica muy fuerte sobre Rusia. La economía rusa se está cayendo cada vez más a pedazos, pero parece seguir dispuesta a continuar el conflicto, y China está adoptando un rol de mediador. Es clave ver los sucesos que van a pasar en las próximas semanas para intentar ver cómo se sigue desenvolviendo el conflicto. Yo soy Juan Ignacio Castillo, un placer poder dar esta charla, y doy muchas, pero muchas gracias a la Escuela de Capacitación y a la Universidad Católica de La Plata por esta cordial invitación. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.